Capítulo 1. El eco del bosque y los 5 lazos. El aire de la ruta 201 era fresco, impregnado con el aroma húmedo de la hierba alta y el dulce perfume de las bayas oran silvestres. El sol de la mañana apenas comenzaba a filtrarse a través del denso follaje del bosque Petalia, proyectando sombras alargadas sobre el sendero de tierra que conectaba Pueblo Hoja Verde con Ciudad Jubileo. Para un viajero común, era una mañana apacible en la región de Sinnoh. Para Maruo Nakano, era el comienzo de una pesadilla logística y un milagro inexplicable. Cof, cof. Por Arceus, silencio por un segundo. Exclamó Maruo, ajustándose las gafas con una mano, mientras con la otra sostenía un maletín repleto de documentos médicos, tiquetes de ferry y comida para bebés. A su alrededor, sobre una gran manta extendida en el claro del bosque, 5 pequeñas siluetas se agitaban enérgicamente. Tenían apenas 1 año y medio de edad, pero la energía combinada de todas ellas parecía capaz de derribar a un Snorlax en pleno letargo. Lo más llamativo, aquello que hacía que los entrenadores que pasaban de largo se detuvieran a mirar con asombro, era su cabello. Las 5 niñas compartían exactamente el mismo tono de un rosado claro y brillante, tan sutil como los pétalos de un cherubí en primavera. Sin los broches, las cintas o los pequeños accesorios distintivas que Maruo había empezado a comprar desesperadamente, eran absolutamente idénticas. Ni siquiera un profesor Pokémon con el mejor escáner del Dex podría diferenciarlas a simple vista. Y chica, por favor, suelta esa Pokéball, suplicó Maruo con voz agotada, estirando el brazo para arrebatarle una Pokéball vacía a la primera de las hermanas, quien se reía alegremente con los ojos medio cerrados por la picardía. ¡Bu! Protestó la pequeña con un puchero, antes de gatear rápidamente hacia su hermana que estaba a su lado. En este universo, criar a 5 niñas no era solo una cuestión de pañales, biberones y noches sin dormir. Era una aventura que coexistía con un mundo donde las criaturas de bolsillo formaban parte del día a día. A pocos metros de allí, un par de Bidoof salvajes observaban curiosos desde la maleza, mientras un Starly solitario volaba en círculos sobre sus cabezas cantando una melodía matutina. 5 personalidades en un solo reflejo a medida que los meses pasaban y las niñas crecían bajo el cuidado estricto, aunque a veces abrumador, de su padre adoptivo. Las diferencias en sus formas de ser comenzaron a florecer, contrastando con su idéntica apariencia de cabello rosado claro. Y chica, la autoproclamada hermana mayor, por haber nacido 2 minutos antes. Siempre con una sonrisa traviesa y medio dormida, parecía encontrar divertido esconder las pertenencias de Maruo dentro de las mochilas de los transeúntes. Tenía una extraña fascinación por los Pokémon de tipo psíquico, especialmente los Abra, a los cuales imitaba bostezando todo el día. Nino, la más temperamental y protectora. Si un Starly volaba demasiado cerca de sus hermanas, Nino no dudaba en agitar sus pequeñas manos y emitir un grito de advertencia que asustaba incluso a Pokémon salvajes experimentados. Sin embargo, era la única que se aseguraba de que todas tuvieran su ración de leche tibita antes de dormir. Miku. Callada, observadora y de pocas palabras. Siempre llevaba consigo un pequeño muñeco de peluche con la forma de un évere. Prefería la tranquilidad de la sombra de un árbol antes que el bullicio del claro. Sus grandes ojos claros analizaban cada movimiento a su alrededor, pareciendo comprender el lenguaje corporal de los Pokémon silvestres mejor que nadie. Yotsuba. Una fuente inagotable de energía cinética. Apenas aprendió a caminar, no dejó de correr de un lado a otro, persiguiendo a los Butterfree o intentando trepar por los troncos de los árboles con la agilidad de una hipón. Su risa resonaba en todo el bosque, contagiando una alegría desbordante pero provocando más de un susto a Maruo. Itsuki. La más metódica y hambrienta. Su llanto era el más potente cuando la hora del almuerzo se retrasaba ni un solo minuto. Le encantaban las manzanas chiri y las porciones extra de comida Pokémon suave. A pesar de su corta edad, ya mostraba un fuerte sentido del orden, intentando alinear las Pokéballs vacías por tamaño antes de que Itsuki terminara derrumbándolas de un manotazo. El primer encuentro con el mundo salvaje. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras.
El viento soplaba con más fuerza, anunciando que una tormenta típica de la región de Sinnoh se acercaba desde el monte Corona. Tenemos que movernos. Si nos atrapa la lluvia aquí, los pañales se arruinarán. Maruo no pudo terminar la frase. Un sonido seco provino de los arbustos cercanos. Rustle. De la espesura saltó un Poochyena salvaje. No era especialmente agresivo, pero el brillo en sus ojos y sus fauces ligeramente abiertas indicaban que el olor a la comida de bebé en el maletín de Maruo había despertado su interés. Los Bidoof huyeron despavoridos al instante. Maruo, que en su juventud había tenido breves roces con entrenadores, pero ahora era un hombre de oficina y medicina, sintió que el corazón se le detenía. No llevaba ningún Pokémon propio lo suficientemente fuerte como para defenderlos en ese momento. Su equipo de protección se había quedado en el centro Pokémon de Ciudad Jubileo por una revisión de rutina. Atrás. Balbuceó Maruo, interponiéndose torpemente entre el Poochyena y sus hijas, mientras rebuscaba en sus bolsillos buscando una piedra o algo para distraer al canino. El Poochyena dio un paso al frente, gruñendo con fuerza. En ese preciso instante, algo insólito ocurrió. Las 5 niñas, que hasta hace un segundo lloraban o reían por cosas distintas, se detuvieron al unísono. Nino se puso de pie rápidamente, extendiendo los brazos frente a sus hermanas en un reflejo de defensa absoluto, con el ceño fruncido y un valor desmedido para su tamaño. A su lado, Miku apretó con tanta fuerza su peluche de bebé que sus nudillos se pusieron blancos, mientras miraba fijamente al Pokémon con una intensidad fría que hizo dudar al animal. Y Chica, por su parte, emitió un sonido agudo y estridente que desorientó los sentidos auditivos del Poochyena, mientras Yotsuba lanzaba una piedra pequeña con una precisión absurda que golpeó justo frente a las patas del Pokémon, asustándolo. Y en el centro de todas ellas, Itsuki, con las mejillas infladas de indignación, soltó un llanto tan estruendoso que resonó como el rugido de un Ursaring en el bosque silencioso. El Poochyena, abrumado por la inesperada resistencia coordinada de 5 bebés idénticas de cabello rosado claro, decidió que la merienda no valía la pena. Dio media vuelta y se adentró de nuevo en la oscuridad de la maleza a toda velocidad. Bajo el refugio de la noche una hora más tarde, bajo el techo seguro del centro Pokémon de Ciudad Jubileo, las luces parpadeaban suavemente debido a la tormenta que finalmente había estallado afuera. Maruo estaba sentado en una silla de la sala de espera, con la frente sudorosa y la corbata desatada. A través de la mampara de cristal de la guardería, podía ver a las 5 niñas durmiendo plácidamente juntas en una gran cuna circular. Sus cabellos rosados se mezclaban en un solo mar de hebras suaves, formando una imagen de absoluta paz tras el caos del día. La enfermera Joy se acercó con una bandeja con té caliente y sonrió amablemente. Tiene unas hijas muy particulares, señor Nakano. Y con esa melena tan singular, le aseguro que darán de qué hablar cuando crezcan y comiencen su viaje como entrenadoras. Maruo suspiró pesadamente, tomando la taza mientras miraba a las 5 pequeñas. Sabía que el camino por delante sería agotador, lleno de travesuras, batallas escolares, discusiones por la comida y un sinfín de anécdotas en un mundo gobernado por Pokémon. Pero al ver cómo se abrazaban incluso mientras dormían, protegiéndose instintivamente unas a otras, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Sí, murmuró para sí mismo. No tengo idea de qué tipo de entrenadoras serán, pero de algo estoy seguro. Este mundo no está preparado para ellas.